¿Sabrías definir de forma rápida qué es la innovación abierta? Pues fíjate, la forma más rápida es decir que es lo contrario a la innovación cerrada. Hoy os voy a hablar de la innovación abierta, pero de la breve historia de la innovación abierta, porque aunque sea un término que escuchamos mucho, no lleva tanto tiempo entre nosotros, concretamente desde el año 2003, en el que fue publicado el libro Open Innovation del profesor de la Universidad de California, Henry Chesbrough. Y también digo breve porque tengo 10 minutos en este vídeo y si no se me va a ir pasando el tiempo, así que comenzamos. Como os decía antes, la innovación abierta es lo contrario a la innovación cerrada y precisamente este profesor, Henry Chesbrough, se dio cuenta cuando estaba escribiendo el libro, lo que le inspiró, fue que las empresas innovaban de una forma tradicional, con sus propios recursos, de una forma cerrada. Y pasaban dos cosas. Básicamente podía pasar que ante los propios retos que tenía la organización, el talento que tenía interno no era suficiente y tampoco salía fuera a buscarlo. Y por otro lado pasaba con otras empresas que quizás sí tenían ese talento para resolver los retos, tenían demasiadas ideas, pero luego no eran capaces de explotarlas, no eran capaces de ejecutarlas, ¿no? Y de hecho se hablaba incluso de que hasta entre un 70 y un 90% de las ideas, incluso de las patentes que tiene una empresa, pues a veces no son capaces de desarrollarlas, con lo cual ese activo que tenían se acababa quedando obsoleto y no se podía acabar utilizando, ¿no? Entonces eso fue lo que inspiró un poco a Henry Chesbrough a escribir el libro, y por otro lado también el observar que cada vez los ciclos de productos eran más cortos y hacía falta cada vez innovar de una forma más rápida, y eso requería pues de este tipo de innovación diferente, que él empezó a definir como innovación abierta. Y a partir de ahí también, fijaros, en el año 2003 se empezaba a hablar de la inteligencia colectiva, ¿no? Las redes sociales, Internet empezaba a posibilitar ya la interconexión de diferentes personas que estaban geográficamente dispersas, ¿no? Y bueno, y de hecho nació Wikipedia en el año 2001 y era un poco eso, era la inteligencia colectiva, diferentes personas conectadas, ¿no? Entonces, todo eso fue un poco el caldo de cultivo para que este profesor, Henry Chesbrough, escribiera este libro hablando un poco de eso, de la innovación abierta y de cómo a través de diferentes flujos, ¿no?, internos y externos de talento, de ideas, de tecnologías, se podía desarrollar ideas innovadoras, se podía desarrollar de una forma más rápida y además la compañía podía incluso lanzar eso al mercado, en su propio mercado o incluso en otros mercados. No es necesariamente en su propio mercado, podía innovar y lanzarlo a otros mercados, o incluso si no podía de alguna forma o no tenía capacidad de lanzarlo, podía licenciar esas ideas, podía licenciar esos proyectos y que fueran desarrollados incluso por la competencia y ganar dinero a través del licenciamiento. Con lo cual, ese fue un poco el origen del libro, en este caso de Henry Chesbrough, Open Innovation. Y fijaros, esto de poner en común diferentes talentos, ¿no?, lo que llamamos la inteligencia colectiva, no es algo que se inventara en el año 2003 con este libro, ¿no?, sino que es algo que existe desde hace siglos. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en Florencia en el siglo XV, que fue, básicamente el epicentro del Renacimiento, ¿no? Y en el siglo XV, ¿qué sucedió? Hay un libro que lo cuenta muy bien, que tenéis aquí la carátula, se llama El efecto Medici, de Franz Johansson, escrito en el año 2007, y habla precisamente de esto, ¿no?, de cómo Florencia en el siglo XV se convirtió en ese epicentro del Renacimiento, que fue lo que cambió, que luego se expandió por Europa. ¿Pero por qué? Pues porque había una familia, la familia Medici, una familia muy influyente de banqueros, que hacía de mecenas, hacía de inversores, llamadlo como queráis, de diferentes poetas, de diferentes artistas, de diferentes investigadores, científicos, que en aquella época se reunían en la ciudad de Florencia y dieron lugar a eso, al movimiento del Renacimiento. O sea que fijaros cómo la innovación abierta, aunque desde el año 2003 está acuñado el término, es algo que ha sucedido de forma recurrente a lo largo de la historia y tiene que ver con eso, de alguna forma, con mezclar flujos internos, externos y crear ese talento híbrido que cambia las cosas. Bueno, y volvemos directamente del Renacimiento, nos teletransportamos al año 2003 otra vez, ¿no? Y hablamos otra vez de Henry Chesbrough, porque a él le gusta contar el caso de éxito, en este caso, de una multinacional como es Procter & Gamble, ¿no?, que en el año 2000, fijaros, estaba, no digo en bancarrota, pero había perdido en 4 meses la mitad de su valor en el mercado. Y bueno, hubo un cambio de CEO, evidentemente, con esa situación no podía ser de otra forma, y el nuevo CEO, lo vio bien claro y dijo, bueno, aquí necesitamos traer ideas externas, ¿no?, porque las ideas que hay en interno no se están poniendo en marcha, necesitamos traer ideas externas, gente que revolucione un poco esto. Y pronunció una frase bastante famosa que decía que él quería que el 50% de las ideas que se pusieran en marcha vendrían de fuera, que no le importaba de dónde vendrían las ideas, que porque no se haga dentro de la empresa no tienen por qué ser malas,
y que él decía, hay millones de personas en el mundo que saben de mi negocio y los quiero en mi equipo, aunque no estén contratados, ¿no? Entonces, él ya empezó a hablar de tender esos puentes hacia ese talento externo y bueno, se creó el programa Connect and Develop, donde se promulgaba esto, ¿no? Se promocionaba el estar en contacto pues, con todo tipo de emprendedores, de proveedores, de partners que tenían en el ecosistema, ¿no? Y fijaros, al final se consiguió, al final de la década, se consiguió que el 50% de los productos que se lanzaban provenían de ideas externas, o sea que fijaros que fue un éxito, ¿no? Bueno, y del mismo modo que Procter Gamble, ha habido más casos de éxito en esto de la innovación abierta, pero fijaros, Henry Chesbrough no está muy contento con cómo las compañías han aplicado la innovación abierta y de hecho, 16 años después, el padre de este concepto, el padre de la innovación abierta, Henry Chesbrough, ha escrito otro libro que se llama Resultados de la innovación abierta, ir más allá de la moda y ponerse manos a la obra. Él se queja en este libro de que las empresas han utilizado mucho la innovación abierta como algo mediático, pues como, bueno, se han generado muchas ideas, se ha dado mucha visibilidad, pero que luego no están apostando por su ejecución, ¿no? Él le llama capacidad de diseminación de la idea dentro de la compañía, capacidad de absorción. Él habla de que no se apuesta lo suficiente, ¿no? Incluso él habla del concepto Valle de la Muerte, que es, digámoslo así, cuando se generan muchas ideas, se les da mucha visibilidad, mucho bombo, pero luego no hay recursos para ponerlas en marcha, ¿no? Él habla de ese Valle de la Muerte y también habla de otra tendencia pues, que no le gusta mucho, ¿no? Que es la externalización de la innovación, la subcontratación de la innovación, ¿no? Él aboga también porque tiene que existir talento interno innovador, que sea capaz de entender las tendencias, que sea capaz de entender la tecnología, que sea capaz de conectar con talento externo, pero que también sea capaz de entender la realidad interna de la compañía y sea capaz de conjugar todo eso, ¿no? Y al final, de alguna forma, que eso se vea en una ejecución real de las ideas, ¿no? Y sea en una llegada al mercado de los servicios o de los productos. Y fijaros, y es que la propia Procter Gamble, que antes hablábamos que era un caso de éxito, ¿no? En la primera década de los años 2000, sin embargo, con un cambio de CEO posterior que hubo, pues este CEO decidió priorizar otras estrategias y bueno, este programa de innovación abierta desapareció y bueno, parece que últimamente pues no le va tan bien como le iba en esa primera década, ¿no? Por lo menos según este padre de la innovación abierta, Henry Chesbrough. Y bueno, llegados a este punto, me gustaría acabar con una frase que me encanta de Henry Ford que dice: innovación sin ejecución es alucinación. ¿Y por qué? Bueno, pues nadie mejor que él para explicarlo, pues porque él no inventó el automóvil, pero él sí que hizo que el automóvil fuera utilizado por muchísima gente, lo puso en el mercado, pues él creó una línea de montaje, ¿no? Que producía en masa los automóviles y al final eso fue lo que le dio éxito a una idea innovadora como la del automóvil, ¿no? En aquel momento y que al final él ejecutó brillantemente. Y bueno, lo que sí espero que sea alucinante sea mi siguiente vídeo, así que nos vemos.